Bienvenidos, bienvenidas, amigos y amigas del fútbol retro, del fútbol vintage, del fútbol nostálgico, en definitiva, de ese fútbol de ayer que tanto nos gusta recordar hoy. Y bienvenido, esta vez sí, una semana más, a mi gran amigo Marcos Rojo. ¿Qué tal, Marcos? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Tony? Pues no sé cuándo estaremos emitiendo esto exactamente, el día exacto, pero espero que en ese momento no haga tanto calor, porque como sigamos así, yo no sé qué va a pasar, ¿eh? Se nos van a derretir aquí los micrófonos, los equipos, y puede ser que este sea el último capítulo que grabemos. Calor va a hacer seguro, o sea, cuando sea mes de julio, o sea, que eso va a ser seguro. Más o menos, ya veremos, pero bueno, ya sabemos que todo el calor bien iba. Y como decíamos, esta semana sí, estamos de vuelta con con nuestra miniserie de Estados Unidos 94, siguiendo este formato de nuestras diferentes secciones. Para los que os lo hayáis podido perder, la semana pasada lo inauguramos con un expediente Karlovich, pues hablando un poco acerca de cómo un país sin aparente tradición futbolística pudo albergar un mundial de fútbol en 1994, todo lo que supuso aquel mundial. Y hoy, a ver, yo no te voy a decir que me guste más que el resto de las secciones, porque la verdad las cuatro me encantan, cada una en su formato, pero es verdad que la de hoy para mí es un poquito especial porque si algo fue el Mundial de Estados Unidos 94, Marcos, fue un nido de historias, todas ellas fuera del césped. Pues sí, todos los mundiales nos dejan historias apasionantes, nos dejan alguna historia triste, nos dejan en la retina y en el recuerdo, pues algunos temas, ¿no? Que hacen que ese mundial pues sea bueno, recordado, ¿no? Por aquello que sucedió también fuera del campo. Pero es verdad que en este caso, en este Mundial de Estados Unidos 94, hay dos capítulos que os vamos a contar durante el día de hoy, dos capítulos de esos que hacen estremecer a un deporte, a una sociedad entera, y que es verdad que a este nivel probablemente no exista un mundial con unas historias tan sorprendentes, ¿no? y tan devastadoras en algún caso, ¿no? Hablamos de una noticia protagonizada por Diego Armando Maradona y otra, una tristísima noticia protagonizada por el colombiano Andrés Escobar, que emanan ambas del Mundial 94, que además fue un Mundial que no unió simplemente a esas dos selecciones, a Argentina y a Colombia, por estos sucesos extradeportivos, sino que meses antes ya había cruzado sus caminos en uno de los partidos más recordados en la historia de la fase de clasificación de la eliminatoria sudamericana. Así es, porque todo esto viene de un choque que precisamente hizo que Colombia llegase a este Mundial de Estados Unidos 94 con la vitola de favorito, o por lo menos que sea una de esas elecciones que podían dar la sorpresa. Y no lo era por casualidad o simplemente por los nombres, grandes nombres que componían la selección cafetera, sino por el gran juego que desplegaban sobre el césped y además por ese 0-5 con el cual arrasaron a Argentina en la ya mencionada fase de clasificación. Pues sí, fue un 5 de septiembre de 1993 en el Estadio Monumental de Buenos Aires, el estadio de River Plate, con una Argentina que tenía una gran selección, en esos años no en vano, venía de vencer las dos últimas Copas América, del 91 y del 93, y también la desaparecida Copa Confederaciones del 92, y que llevaba una racha buenísima de partidos sin perder en casa, con el mítico Alfio Basile en el banquillo y con jugadores del nivel de Gabriel Batistuta en la delantera, Redondo y el Cholo Simeone en el centro del campo, y el héroe de Italia 90, Sergio Goicoechea, bajo los palos. Pero a este decisivo partido llegaron con no muy buenas sensaciones, con no muy buena situación en la clasificación y por tanto con la necesidad imperiosa de ganar a Colombia, que era primera en ese momento, para así evitar la repesca contra la selección de Australia. Claro, muchos de vosotros estaréis en 1993, Argentina, el Mundial de Estados Unidos 94. Marcos, no has dicho nada de Maradona. Pues hay varios motivos. Era veterano, estaba a punto de hecho de cumplir 33 años, estaba en edad de jugar y no lo hemos citado porque de hecho esas noches que no jugó.
De hecho, llevaba un tiempo fuera de la selección albiceleste, porque en ese momento estaba sin equipo, acababa de salir del Sevilla. Y fue unos días más tarde cuando decidió fichar por Newell's Old Boys. En aquella etapa suya tan corta y a la vez tan icónica, ¿no? Por esa camiseta de Newell's, patrocinada por Yamaha, y que luego fue la que utilizó, de hecho, Lionel Messi para homenajear al mítico argentino. No estuvo, pero estuvo, porque estuvo en la grada. Y de hecho se quedó aplaudiendo a Colombia tras el pitido final. Porque los colombianos dieron una auténtica exhibición esa noche. Argentina no empezó mal, de hecho hubo una oportunidad muy clara de Batistuta con 0-0, pero Colombia marcó al filo del descanso por medio de Freddy Rincón y a partir de ahí Argentina se hundió. Los colombianos lo bordaron y llegó la hecatombe. Nada menos que, como has comentado antes, un 0-5 endosó la selección de Colombia a los argentinos, con 2 goles de un Faustino Asprilla que se presentó como estrella mundial esa noche, uno de ellos una vaselina inolvidable, otro gol de Freddy Rincón y otro de un viejo conocido de la afición del Atleti, el Tren Valencia, Tony, inolvidable jugador, inolvidable delantero, con esas anécdotas protagonizadas entre él y Jesús Gil, con muy buen recuerdo, ¿no? Para ti. Sí, bueno, paso palabra, venga. Y esa noche, además del Tino Asprilla, brilló con luz propia Carlos Valderrama, el pibe Valderrama, con ese número 10 a la espalda, ese inolvidable número 10, y con su melena rubia, oxigenada, cardada, cosa permanente, y con su inolvidable bigote, que era el alma del equipo. Y sigue siendo el mayor mito que ha dado el fútbol colombiano en su historia. Pues sí. Por su parte, hablabas de buenos recuerdos, ¿no? Para mí, pues el entrenador ideólogo de esta gran Colombia, ¿no? El gran arquitecto de esta Colombia de la primera mitad de los 90 era el inolvidable también para la afición atlética, Pacho Maturana. Un entrenador, ojo, por aquel entonces las cosas como son, es verdad que en el Atlético salió rana la cosa, pero para la época Marcos era un entrenador moderno, muy táctico, y que se dio a conocer cuando se proclamó nada más y nada menos que campeón de la Copa Libertadores en el 89 con el Atlético Nacional. Y de ahí pues pasó a dirigir la selección, con la que había hecho un gran papel en Italia 90, pasando la primera fase con aquel gol inolvidable de Freddy Rincón a Alemania, con caño a Bodo Illner, y al que las excentricidades de Higuita ante Camerún de Roger Milla en octavos de final pues le acabaron mandando a casa, y que había pasado por Valladolid, incluso firmado con el Madrid en una alianza que no llegó a producirse porque la buena trayectoria de Radomir Antic hizo que no se respetara ese precontrato. Volvió a la selección y disputó el Mundial Estados Unidos 94. Y allí, en Estados Unidos, pese a su favoritismo, Colombia empezó con muy mal pie, porque aunque el partido que queda en la retina es el de la eliminación ante Estados Unidos, el que realmente marca el devenir de Colombia en el Mundial es el inaugural, el partido contra Rumanía. Un partido en el que Colombia salió a tener el balón, como era su estilo, pero en el que los rumanos dieron una exhibición de robar la pelota y salir como centellas con un Gika Hagi desatado, con 2 asistencias y un gol para el recuerdo, en el que tras recibir un balón en banda izquierda y cuando parecía que iba a centrar, en realidad disparó y se la coló por encima a Óscar Córdoba. Un golazo. Andrés Escobar era el central izquierdo de esa selección de Colombia, había estado presente en toda la etapa gloriosa de la selección y era, de hecho, uno de los pilares del equipo, con ese inolvidable número 2 a la espalda y ese pelo largo por el cogote tan de moda en los años 90. Al igual que le pasó al resto de su selección, pues no iba a ser su mundial. Pero Escobar quedaría especialmente señalado por el fracaso, ¿no? Porque desgraciadamente para él fue el autor de ese gol en propia meta, ¿no? El 0-1 en el partido que supuso la eliminación de Colombia, en total 1-2 contra la anfitriona, Estados Unidos. Fue tras un centro al área desde la izquierda de John Harkes, que el central colombiano pues, se lanzó a interceptar con tan mala suerte que cogió a contrapié al portero, Óscar Córdoba, y el balón pues acabó entrando al fondo de la red. Acabando así con el sueño de una selección colombiana que, aunque nos pueda ahora parecer increíble, sonaba incluso como una de las, como hemos dicho anteriormente, una de las aspirantes a levantar la Copa del Mundo. Y de vuelta a Colombia, tras ser eliminados, el 2 de julio de 1994, solo 10 días después del desgraciado autogol, Escobar, que le había dicho a su padre que tenía que salir a la calle y no recluirse en casa porque había que dar la cara, sufrió lo que vamos a ver. En decirles buenas tardes. Otra vez Colombia se llena de vergüenza. Andrés Escobar, jugador de la Selección Colombia,
fue cobardemente asesinado en Medellín. 12 disparos cegaron la vida de un hombre que se entregó entero por representar al país con dignidad. Los asesinos, después de cada disparo, lo insultaban y le gritaban golazo. Por Dios, ¿qué locura es esta? Pues como acabamos de escuchar, Andrés Escobar fue asesinado en el parking de la discoteca El Indio, en la ciudad de Medellín, después de ser increpado y posteriormente recibir esos 12 balazos que comentaba el narrador, ¿no? Caprichos del destino, un Escobar que había escrito en un diario colombiano una columna sobre el Mundial, y en esa última columna de su colaboración, ya de vuelta en Colombia y muy pocos días después de la eliminación, acabó con la frase: la vida no acaba aquí. Por su parte, pese al 0-5 contra Colombia, dudo que ahora un entrenador siguiera en esas circunstancias, pues Argentina acabó jugando ese Mundial tras ganar la repesca, ¿no? Repechaje que dicen los argentinos, contra Australia. En esa eliminatoria famosa, porque años después declararía Maradona que en el partido de vuelta Grondona, el presidente de la AFA, les había dado café veloz para que rindieran, algo que Grondona pues siempre negó, ¿no? Ya sabemos el IVA de las historias. Una Argentina que, repuesta de ese durísimo golpe asestado por los colombianos, pues aspiraba de repente a todo, ¿eh? Y es que diría que tiene mejores jugadores que en los mundiales anteriores, en los que, recordemos, venía de ser campeón en el 86 y subcampeón en el año 90. Sí, desde luego, quitando el factor Maradona, era la mejor selección de las tres. Y el factor Maradona, pues apareció por lo menos en los primeros partidos. Y es que hay que ver que, además de los jugadores de la nueva generación que hemos comentado antes, para el Mundial contaba de nuevo Claudio Caniggia, que fue la estrella que emergió en el Mundial 90 y probablemente el mejor socio que haya tenido Maradona en la albiceleste. Y cuenta, como digo, con el propio Maradona, que como ya hizo en el 86, va a ser el gran protagonista del Mundial, pero en este caso no por motivos deportivos, aunque empezó muy bien, marcó un gran gol contra Grecia en una preciosa combinación con Redondo y Batistuta, que acabó en un tirazo por toda la escuadra con aquella icónica celebración de Diego acercándose a la cámara, y que en el siguiente partido dio una asistencia de pillo a Claudio Caniggia para que éste marcara contra Nigeria el gol de la victoria. Pero ya no era Maradona, el del 86, ni siquiera el del 90, y ahora veremos que le salió caro a la selección de Argentina. Porque tras ese partido, pues es el elegido para el control antidoping por ser nombrado MVP. Él se va exultante del campo, tanto que agarra de la mano a un auxiliar del control antidoping que pasaría a la historia, su Carpenter, luego conocida como la Viuda Negra. Tal es así que Maradona hasta pues, se detiene a hablar con los medios de comunicación y ojo, suelta lo siguiente. La verdad, maravilloso. Me sentí muy bien dentro de la cancha porque me sentí importante, me sentí como que el equipo necesitaba que yo tenga la pelota y así lo hice. Digo, vamos a seguir hablando, me quieren cortar. Te felicitamos, la Argentina toda seguramente te está diciendo gracias, Diego. Es para todos ustedes, argentinos. Los quiero mucho. Tota, vos también. Todo esto con la amiga Su al lado, se detiene ahí como si no fuese con él la cosa. Vamos, Maradona en estado puro. Ambos, tras estas declaraciones, pues se encaminan al túnel de vestuario, seguidos del otro elegido para este control antidoping. Este fue elegido por sorteo, el suplente Vázquez, que no ha jugado y va con pantalones de chándal. Y nadie podría imaginar que esa imagen de Maradona, tan exultante, tan dicharachero, pues iba a ser la última vestido de corto del gran Diego Armando en un mundial. E iba a serlo porque tras el control se montaron en un avión y emprendieron un viaje a Dallas desde Boston. Y al bajar en una escala en Baltimore, un directivo le dijo al Coco Basile, el seleccionador, que había un positivo, pero que no sabían de quién se trataba. Ya en la llegada a Dallas se confirmó la identidad del positivo. Y fue el propio Basile el que informó a Diego en su habitación, y ya pues solo quedaba la esperanza del contraanálisis. Supongo que al principio pensarían que ojalá fuera este suplente Vázquez que hemos comentado antes, pero no, finalmente fue Maradona. El contraanálisis vuelve a dar positivo. Maradona es expulsado de la Copa, es expulsado de la concentración. 2 días después Maradona dice que siente que le han cortado las piernas. Y bueno, poco a poco se van conociendo más detalles.
El positivo de Maradona fue por efedrina, concretamente por 5 sustancias que la contenían, y que al parecer estaban en unas pastillas para adelgazar que le había dado Cerrini, su entrenador personal, que había estado con Diego en la preparación que éste había hecho en La Pampa con Signorini, su preparador físico de confianza. Sí, aquí no hubo filetes infectados ni nada de eso. Simplemente, es que me encantan estas justificaciones del doping. Cerrini lo que mantuvo fue que se confundió de pastillas, Marcos. Él le daba Ripet Fast, pero que ya en Estados Unidos compró por equivocación Ripet Full, que, claro, con el F, Ripet, tal, que era la que contenía las sustancias prohibidas. Vaya, qué mala suerte. Y no corrió mejor suerte que Maradona a la selección argentina a partir de ahí. Porque ya en shock, sin Maradona en la concentración, no volvieron a ganar. Cayeron en el tercer partido de la fase de grupos contra la sorprendente Bulgaria por 2-0 y quedaron emparejados con otra de las revelaciones del torneo, Rumanía, en lo que supone otro maquiavélico paralelismo entre las dos selecciones sudamericanas protagonistas de nuestro capítulo de hoy, y que, si como hemos visto, acabó con el sueño colombiano, con su derrota o con su victoria, en este caso, desde el punto de vista de la óptica rumana, contra el equipo cafetero, la andadura de los argentinos pues también terminó frente al mismo rival por 3-2 en el mejor partido de la carrera de Ilie Dumitrescu, ese jugador que parecía que se convertiría en estrella, del que, spoiler, hablaremos también en algún próximo capítulo, que finalmente se quedó en nada, pero que tuvo suficiente con esa noche para acabar con una gran selección argentina. Maradona fue sustituido por el Burrito Ortega, pero la verdad es que no pudieron reponerse del golpe. Finalmente se quedaron fuera del Mundial y con esta muy triste historia de Maradona, Maradona también se quedó fuera de su selección ya para siempre, y realmente también del fútbol de élite, aunque os animamos a visitar también uno de los capítulos que grabamos sobre Maradona en Boca Juniors, sus 2 etapas, y veremos cómo a partir de esta etapa o a partir de este suceso, con esa viuda blanca agarrándolo de la mano, yo creo que lo llevaba al abismo y lo llevaba ya pues a su retirada como futbolista de élite realmente. Pues sí, ahí acabó. De hecho, mira, el Mundial, decíamos en el anterior capítulo, deslucida por la final, pero con grandes partidos a lo largo de todo el Mundial, y uno de ellos es este Argentina-Rumanía, que supuso el punto de final para la celeste, como también supone un punto final para este capítulo. Don Marcos Rojo, muchísimas gracias, una semana más. Nada, Tony, un placer, y nada, deseando grabar el siguiente capítulo del serial USA 94. Pues no habrá que esperar mucho. Muchas gracias a todos los que estáis al otro lado. Como siempre, ya sabéis que podéis apoyar el proyecto siguiéndonos en nuestras redes sociales, Twitter o X, @cafecarlovich, en YouTube. Recordad suscribiros, likes, compartir con vuestros amigos. Ahora, sobre todo ahora en verano, que hay más tiempo para ver y escuchar este tipo de contenidos. En nuestras plataformas de podcast, iVoox, Apple Podcasts, Spotify. Ya sabéis que esta noche juega el Trinche.